Muy buenas tardes. Trabajaremos el tema de violencia intrafamiliar desde la óptica penal y comenzaremos por decir que acorde con el modelo de Estado social y democrático de derecho, en el derecho penal contemporáneo la pena es el medio de realización de la política criminal, lo que motivó en gran parte la reforma del Código Penal hacia un sistema punitivo fundado en la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones penales. Su carácter necesario significa que la pena no debe ser impuesta de manera arbitraria, es decir, cuando no guarda relación con el fin perseguido por ella. La proporcionalidad se obtiene con la comparación entre el daño ocasionado por el delito y el daño causado por la pena. Lo razonable, proporción entre delito y pena, que desde luego no es natural ni matemático sino valorativa, es el de hacer depender la gravedad de la pena en abstracto y en concreto de dos baremos fundamentales: la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad. Es así como la Ley 599 de 2000, por medio del cual se expide el Código Penal, inicia con el concepto central de nuestra Constitución política, la dignidad humana. Y dice, artículo 1, dignidad humana es el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Y es que el concepto de dignidad humana es importante entenderlo desde 6 principales ópticas o desde 6 principios fundamentales. Primero, principio de dignidad ontológica, que implica que el ser de la persona, sus propiedades, su intelecto y su voluntad tienen un valor inconmensurable que se llama dignidad. Principio de primacía de la dignidad, indica que la dignidad de la persona es el primero de todos los valores humanos y se constituye como fuente, fundamento y fin último de los demás valores y del valor de cualquier otro elemento del universo. La dignidad humana y los derechos y deberes que de ella derivan son inalienables e inviolables. Principio de igualdad en la dignidad. Absolutamente todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte, posee la misma dignidad de la persona humana. Principio de reconocimiento de la dignidad. Existe un derecho y un deber de honrar la dignidad humana. Tal dignidad humana se respeta tratando a cada individuo de acuerdo a su ser personal y naturaleza humana. Principio teológico de dignidad. La persona debe ser tratada siempre como fin, nunca como medio. Principio societario de dignidad. El ser humano es siempre un bien para el ser humano. Una ofensa contra la dignidad personal ofende a toda persona. Una ofensa contra la dignidad de un ser humano ofende a toda la humanidad. Y si los principios de nuestro Código Penal se fundamentan en la necesidad, la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones penales con un énfasis en la dignidad humana, es oportuno entonces analizar muy especialmente el título 6, denominado Delitos contra la Familia. Para esto debemos entender que el derecho penal tiene su razón de ser en un Estado social y de derecho, porque es el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la tutela de sus bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para el sistema social y por ello protegibles por el derecho penal. La familia entonces es un bien jurídico que proteger y el concepto de bien jurídico como tal hace referencia a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que son efectivamente protegidos por el derecho. En el Código Penal colombiano, en su título 6, Delitos contra la Familia, se consagran penas aplicables a delitos contra la familia. Explicaremos globalmente en qué consiste. Antes de conversar sobre los artículos que componen el título 6, vale la pena entender los conceptos de familia y las implicaciones con violencia intrafamiliar. Para realizar un correcto análisis del concepto de familia en Colombia, es preciso reconocer el papel tanto del juez como del legislador como entes materializadores de lo enunciado en la Constitución Política de 1991. Y es a raíz de dicha carta que se incorporan derechos, deberes y garantías para los ciudadanos colombianos. En esta, específicamente en el artículo 42, se encuentra la familia definida como el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. También es reconocida por esta como la institución más importante y el núcleo de la sociedad, así se encuentra protegida constitucional y legalmente. Tomando el concepto de familia plasmado en la Constitución, se ha estructurado la sociedad colombiana y se han creado leyes partiendo de dicho concepto. Por ejemplo,
normas referentes a la pensión, a la porción conyugal, leyes para defender a la mujer, como la Ley 750 del 2002, que protege a la mujer cabeza de familia en caso de delinquir. Al ser cabeza de familia se le otorga casa por cárcel, puesto que prevalece la conformación de la familia. Y en cuanto a la violencia intrafamiliar, es el uso de la fuerza física o comportamiento intimidante por un miembro del hogar hacia otro que forma parte también del núcleo familiar. Cualquier persona puede ser víctima de violencia doméstica, independientemente de su herencia étnica, edad, preferencia sexual o nivel socioeconómico. El autor de un hecho ilícito debe reparar los daños y perjuicios que con tal hecho cause a otra persona, a menos que demuestre que el daño o el perjuicio se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. La violencia intrafamiliar es considerada como causal de divorcio por la mayoría de las legislaciones civiles. Y desde lo penal, ¿cómo se concibe la violencia intrafamiliar? En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Penal, mediante sentencia SP 9642-019, del marzo 20 de 2019, indicó que el artículo 229 del Código Penal sanciona a quien maltrate física o psicológicamente a otro integrante de su núcleo familiar por medio del delito de violencia intrafamiliar. Al respecto, la Sala se ha pronunciado y la Sala de la Corte Suprema de Justicia precisó que la realización de esta acción de maltrato puede darse en un solo acto, aspecto que deberá valorar el juez para cada evento. Sin embargo, el fallo que estudió un recurso extraordinario de casación agregó que este tipo penal también puede configurarse mediante la suma de varios actos, conducta compleja, y ello no sería ajeno al término maltrato. De hecho, en las acciones relacionadas con el daño psicológico y no tanto el físico, es más fácil concebir concurrencia o reiteración de actos para predicar la perpetración del tipo penal que la ejecución en un único evento. La providencia del Alto Tribunal también determinó unos factores objetivos de ponderación para el análisis de esta conducta delictiva, sin constituir una lista taxativa o cerrada, que nos parece muy importante traer a colación en esta charla. Estas son: primero, características de las personas involucradas en el hecho. Más allá de constatar que los sujetos cumplen con la condición requerida por el tipo penal, pertenecer al núcleo familiar, se deben estimar los rasgos que los definan y vinculen ante la institución social objeto de amparo a la familia. Así serán relevantes factores como la edad, posición dentro de la institución, relación que tenían los implicados antes del evento, etc. Segundo, vulnerabilidad, concreta no abstracta, el sujeto pasivo. Será prevalente la debilidad manifiesta que pueda predicarse en la supuesta víctima, ya sea en razón de su sexo, edad, salud, orientación, dependencia económica o afectiva hacia el agente. De ahí es posible establecer una relación directamente proporcional entre una mayor vulnerabilidad del sujeto pasivo y una mayor afectación o menoscabo del bien. Tercero, naturaleza del acto o actos que se reputan como maltrato. Consiste en la apreciación del daño o puesta en peligro concreto del objeto material de la acción. Ello implica que la lesividad de un comportamiento se analizará en función de los intereses de las personas involucradas. Por ejemplo, la bofetada de un padre contra su hijo tendrá menos relevancia que un acto que le produzca incapacidad médica o daño psicológico. Cuarto, dinámica de las condiciones de vida. Aparte de la situación concreta de cada sujeto, son importantes datos como la vivienda en donde opera el núcleo, su estrato social, el rol de los demás integrantes de la familia, así como todo evento propio de la convivencia que incidiera en la producción del resultado. Y por último, tenemos la probabilidad de repetición del hecho. Si el peligro de volver a presentarse el incidente maltrato es nulo o cercano a cero, la lesión a la unidad de la familia o la armonía de esta deberá tener similar o idéntica trascendencia. Y específicamente el artículo 229 del Código Penal, violencia intrafamiliar, indica que el que maltrate físico o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito, sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Y siguiendo esta línea, la pena se aumentará cuando la conducta recaiga sobre un menor adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Esto indica que, como habíamos iniciado esta charla, en Colombia
se da prelación a la protección de los más vulnerables y las penas se aplican con fundamento en la dignidad humana, pues se está dando prelación y mayor protección a este tipo de población. Igualmente, cuando existe recurrencia en el delito, también se incrementará la pena. La pena también aplica para quienes, sin ser parte del núcleo familiar, realicen las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo. Continuando entonces con las penas para los delitos de violencia intrafamiliar, el artículo 229A indica el concepto de maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. Especialmente penado el abandono y descuido a persona mayor con 60 años de edad o más, o generación de afectación de sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud. Por la dignidad humana se protege el adulto mayor. Y en el maltrato mediante restricción de la libertad física se establece que el que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado o en menor de edad sobre el cual lo ejerza patria potestad, incurrirán las penas que se muestran en la diapositiva. Por su parte, el artículo 230A, ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad, indica que el padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, será privado de la libertad y con pena pecuniaria. Incurrirán las penas que se presentan en la diapositiva. En este sentido, se da prelación al principio de derechos humanos y dignidad humana, protección a menores. Por su parte, entonces, el artículo 231 nos refiere a la ley 1453 del 2011. Y en su artículo 93, explotación de menores de edad, indica que el que instrumentalice, utilice, comercialice o mendigue con menores de edad directa o indirectamente incurrirá entre 3 a 7 años de prisión y el menor será conducido al IPCF. En cuanto a la adopción irregular establecida en el artículo 232 del Código Penal, se basan las penas que se deben aplicar al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir requisitos legales o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor. También existe el concepto de aumento de la pena y se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta se realice con ánimo de lucro o cuando el copartícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para realizarla, caso en el cual se impondrá además como pena la pérdida del empleo o cargo público. En este sentido se está protegiendo los recursos del Estado. Igualmente, el artículo 233 nos habla de la inasistencia alimentaria, indicándose que el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente se penalizarán en los rangos establecidos por la ley, protección a menores. Podemos entonces concluir, a modo de conclusión, que finalmente la violencia intrafamiliar ha aumentado sustancialmente en los últimos años y ha llegado hasta la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales y los derechos humanos en todos los ámbitos y grupos poblacionales, cuya reflexión nos debe centrar en que es necesario invertir en la recuperación de los valores y las conductas humanas en sociedad que en aumentar las penalizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.